Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado hoy día y agradecerle especialmente que se dé este espacio. Primero, por la hora que es en España, que entiendo que son como las 11 de la noche, y además porque el trabajo que tiene, la responsabilidad que tiene, y que se haya dado un espacio para conversar en este ciclo de políticas públicas de libertad y desarrollo, que te quiero decir que este es un ciclo que primero se pensó solamente para formación de jóvenes, y debido al interés lo hemos ampliado también a los menos jóvenes, los más consagrados también, para que puedan participar de esta conversación. Hoy día agradecerle a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid desde junio del 2019. José Luis es licenciado en Derecho, abogado, ejerció como director general del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid entre los años 2007 y 2011, fue secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. También supe que te incorporaste a la Secretaría General y del Consejo de Empresa Pública. 2017 fuiste elegido portavoz del Grupo Municipal Popular en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Si hay alguno de los cargos que están mal, me lo corriges después. Julio del 2018 fuiste incluido en el Comité Ejecutivo Nacional del PP como secretario de Participación. 15 de junio, investido alcalde de Madrid del 2019. Y me agregan que estás afiliado al Partido Popular desde que tenías 20 años. Muy joven, desde muy joven en política, y sigue siendo muy joven, creo yo, para las tremendas responsabilidades que hoy día estás asumiendo. Y la idea de esto, José Luis, es que sea una conversación, que tú puedas exponer desde tu experiencia cómo está siendo en Madrid el combate al COVID, cómo está siendo tu función como alcalde, cómo están tomando las medidas allá, cuál es tu percepción, tu opinión, y que podamos después abrir, y lo abrimos desde ahora también a todos los participantes que puedan estar enviando en el chat de la reunión preguntas para yo poder hacérselas al alcalde y poder hacer una conversación. Así es que, bueno, gracias a todos los que se sumaron a esta participación, y José Luis, gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas noches desde España, aunque allí creo que son muy buenas tardes lo que os tendría que decir respecto de los datos que has dado. Solo que me afilié a los 18, no a los 20, es decir, me afilié a un poquito más joven, y eso lo de que soy joven, cumplí 45 hace 10 días, con lo cual ya no me considero desde luego tan joven. En lo demás, desde luego, todos los datos son correctos. Y agradecer a Libertad y Desarrollo que me hayáis dado esta oportunidad, porque efectivamente, como bien has indicado, es cierto que son tiempos en los que no sobra demasiado tiempo, valga la redundancia, pero no es menos cierto que aún en estas circunstancias conviene siempre estar en espacios de reflexión y en espacios de intercambio donde también podamos aprender, en este caso, o yo por lo menos, de la experiencia chilena, y vosotros podáis extraer algunas experiencias o algunas conclusiones de lo que está sucediendo en España. Y por otra parte, además, felicitaros porque creo que lleváis 30 años y pocas denominaciones hay tan complementarias como libertad y desarrollo. Es mucho más fácil el desarrollo desde la libertad que desde luego de la aplicación de otros sistemas ideológicos, y por tanto yo creo que es una buena reivindicación de por dónde tienen que ir las sociedades en general. Me pedís que os comente las experiencias que estamos teniendo en estos momentos en España en relación con el COVID-19. Como sabéis, somos un país especialmente castigado y Madrid, dentro de España, es la zona más castigada. Nosotros aproximadamente tenemos el 40% del número de infectados, tenemos el 40% del número de fallecidos que se producen en nuestro país, y por tanto somos el epicentro o la zona cero. ¿Motivos? Tiempo habrá para determinarlos, pero en principio hay que apuntar a que nosotros somos la zona con más alta densidad de población que hay en España. Para que os hagáis una idea del tamaño de la ciudad de Madrid, Madrid tiene unos 3.300.000 habitantes, la segunda ciudad, que es Barcelona, tiene la mitad de población que tenemos en la ciudad de Madrid. Somos el principal hub aeroportuario y de transportes de España, el principal punto de acceso, además, de todas las inversiones internacionales. Aproximadamente el 75% de las inversiones internacionales que vienen a España se concentran en Madrid. Y luego tenemos un motivo de orgullo, que es que somos la ciudad con mayor esperanza de vida del mundo. En realidad nos lo jugamos con Tokio. Unos años gana Tokio, otros años gana Madrid, pero eso quiere decir que también tenemos una población envejecida que obviamente es sobre la que más se ha cebado esta pandemia. Por tanto, esos son factores que podrían explicar, aunque como todo hay que estudiarlo mejor, por qué Madrid ha tenido la especial incidencia, desgraciadamente, que hemos tenido. A partir de aquí, simplemente porque os hagáis una idea en cuanto a las administraciones concurrentes que hay competencias, tenemos 3 niveles de administración: la Administración General del Estado, por tanto el Gobierno de la Nación;
tenemos las comunidades autónomas, que son las regiones en España que tienen autonomía política y autonomía legislativa, y en tercer lugar tenemos los ayuntamientos. Nosotros no tenemos competencias sanitarias, es decir, los ayuntamientos no somos los que tenemos competencias, ni podemos abordar ni adoptar medidas en relación con la pandemia desde el punto de vista sanitario, únicamente las tienen desde el ámbito del Gobierno de la Nación y el Gobierno de las comunidades autónomas. A partir de aquí, sin embargo, la situación en España era como en otros países, es decir, se veía lo que estaba pasando en China, se veía lo que estaba pasando en Italia. Yo creo que hay un cierto consenso generalizado en que aquí hubo imprevisión, es decir, que no aprendimos de la experiencia que se estaba dando en Italia, país de características semejantes desde el punto de vista socioeconómico a España y desde el punto de vista cultural, desde un punto de vista de modo de vida, y sin embargo aquí, por unas razones o por otras, que creo que es una cuestión que también vamos a tener que abordar. En mi papel como alcalde he tratado, en la medida de lo posible, de no entrar por ahora en el tema de las críticas a la gestión sanitaria o de entrar en el tema de la exigencia de responsabilidades políticas. Aquí ha habido días que han muerto 800 personas solo en la ciudad de Madrid, y creo que era el momento de unirnos todos y centrar los esfuerzos básicamente en tratar o en contar o en tener en cuenta que cada minuto podía salvar vidas y por tanto que no convenía distraernos de esos esfuerzos. Pero no es menos cierto que obviamente aquí está claro que habrá que determinar cómo es posible que se haya podido llegar a esta situación, que somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes en el mundo y por tanto que alguna responsabilidad habrá, porque aquí no cabe apelar a una eventual maldición divina que haya caído sobre España para que tengamos los peores datos. Sí es cierto que nosotros como ayuntamiento y en conexión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que también es del PP, nos adelantamos y tomamos medidas. Nosotros el 9 de marzo ya, y pese a que el Gobierno de la Nación no había dado todavía la voz de alerta ni había dado la alarma general, desde luego ya tomamos medidas, tanto la comunidad desde el punto de vista sanitario como en el ayuntamiento. No os puedo negar que en aquel momento uno todavía tenía cierta incertidumbre acerca de si adoptar medidas tan drásticas que nunca se habían adoptado por un ayuntamiento y con un alcalde neófito como yo, que apenas llevaba 8 meses en el cargo, nos generó cierta inquietud y cierto elemento de decir si quizás no nos estábamos precipitando, pero desde ese momento lo que sí establecimos una línea de trabajo que era clara, es decir, mejor pequemos por exceso que pequemos por defecto. Y por tanto, una vez que desde la Comunidad de Madrid se nos dio traslado la información que tenían, decidimos que teníamos que adoptar medidas que fueron el cierre de todos los centros del Ayuntamiento de Madrid abiertos al público. Insisto que somos una ciudad de 3.300.000 habitantes con 21 distritos distintos y cerramos centros culturales, bibliotecas, polideportivos, en definitiva todo aquello que dependía del ayuntamiento, salvo centros administrativos de trabajo interno, como primera oleada de medidas en una fecha tan temprana. 2 días después celebramos otra Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, donde sí creo que dimos un paso que todavía no había dado ninguna administración, y es que entendimos que había una crisis económica que no podíamos esperar al día después para poder afrontarla, sino que teníamos que tomar medidas desde ya y en la medida de lo posible anticiparlos. Fuimos duramente criticados porque nosotros parte importante, sin lugar a dudas, de esa medida era el establecimiento de incentivos fiscales que trataran de paliar el problema de liquidez y tesorería que iba a haber en el pequeño y mediano comercio en general en la ciudad de Madrid, así como el gran comercio. Si algo ha caracterizado las políticas económicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que ha sido gobernado por el Partido Popular durante los últimos 25 años, salvo el Ayuntamiento durante 4 años, ha sido precisamente que hemos actuado sobre 2 ejes básicos. En primer lugar, una política fiscal atractiva, una política fiscal de incentivos. En segundo lugar, que además desde el punto de vista regulatorio tratábamos de hacer la vida más fácil y más amable a todos aquellos que quisieran venir a invertir a Madrid, a todos aquellos que quisieran crear empleo y riqueza. Esto nos generó numerosas críticas políticas, pero lo cierto es que además, un mes antes de que se desatara la pandemia, Madrid por primera vez en 30 años había sido la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto en España, teniendo en cuenta que tenemos 1,5 millones de habitantes menos, por ejemplo, que Cataluña, o 1,5 millones de habitantes menos también que, por ejemplo, Andalucía, que es la otra gran región poblada, y por tanto entendíamos que esas eran las políticas adecuadas. Pero como digo, ya desde fecha muy temprana entendimos que la crisis económica había que abordarla también y por tanto que había que abordar medidas en ese sentido. También abordamos una cuestión y fuimos la primera administración que lo hicimos, que fue generalizar el teletrabajo para todos nuestros empleados que no tuvieran la consideración de servicios públicos esenciales o de empleados esenciales, como por ejemplo puede ser la policía, pueden ser los bomberos, pueden ser los servicios sanitarios y de emergencias que dependen del Ayuntamiento de Madrid. La Comunidad de Madrid en paralelo también durante toda esta semana fue adoptando medidas, y el Gobierno de la Nación, la primera medida que adopta realmente contundente para tratar de parar
el progreso de la pandemia fue a lo largo del sábado 14 de marzo, donde se declara el estado de alarma en el conjunto del territorio nacional, que entra en vigor el 15 de marzo. La primera conclusión, desde luego, que saco es que Madrid lo ha pasado mal, pero también hay que decir que desde la Administración regional y municipal, frente al Gobierno nacional, nosotros sí decidimos que había que adoptar medidas y yo creo que eso ha sido importante para que la situación no fuera incluso peor. Una vez que entra en vigor esa declaración de estado de alarma, tened en cuenta que es un instrumento constitucional en España, que es un instrumento gravoso para los derechos y libertades de los ciudadanos, que se estructura en 3 categorías: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio, cada uno más gravoso. El estado de alarma es el menos gravoso, pero afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos. No se había aplicado en la etapa constitucional en España, salvo en una cuestión y muy puntual, que fue una huelga de controladores aéreos que amenazó con parar todo el tráfico aéreo en España, pero hasta entonces no se había aplicado. Ahora mismo estamos y seguimos en esa situación de excepcionalidad, porque el estado de alarma no deja de ser un instrumento excepcional. Llevamos ya prácticamente mes y medio y, por lo que ha apuntado el Gobierno de la Nación, parece ser que de una forma u otra, dentro de un procedimiento de desescalada, su intención es continuar con el estado de alarma por lo menos prácticamente hasta el finales del mes de junio, con lo cual estaríamos durante varios meses en esta situación. A partir de ahí, desde el Ayuntamiento de Madrid, lo que nosotros hemos hecho es gestionar todas las decisiones que se adoptaban por el mando único que le correspondía al Gobierno de la Nación a través de la Comunidad de Madrid, pero también hemos ejercido una competencia que creo que va a ser extraordinariamente importante y sobre todo en el futuro, y más a raíz de una pandemia que yo creo que va a cambiar modos y hábitos y comportamientos de la sociedad. Creo que no hay duda de que la evolución global del mundo en el siglo XXI se asienta precisamente sobre las ciudades. En estos momentos, más del 70% de la población mundial vive en las ciudades. En España, por ejemplo, las 7 grandes ciudades tenemos el 0,6% del territorio nacional, pero tenemos el 17% de toda la población nacional, o agrupamos el 50% de las empresas o agrupamos el 75% de la inversión en desarrollo. Y por tanto, parece claro, y además dentro de esas cifras, Madrid está muy por encima como consecuencia de su población y de la actividad económica respecto del resto de las grandes ciudades de España. Por eso digo que en ese escenario, desde luego, desde el Ayuntamiento de Madrid, aparte de garantizar en una situación de shock absoluto en la que vive la ciudad, es decir, es una situación en la que nosotros le hemos pedido a los ciudadanos unos sacrificios exorbitantes respecto de su vida cotidiana, porque llevan en una situación de confinamiento que no casa precisamente con el carácter español. ¿Para qué negarlo? Los que nos conocéis a los españoles sabéis perfectamente lo que nos gusta la vida social, lo que nos gusta salir, lo que nos gusta tomar una cañita por allí, y entonces a los españoles les hemos pedido que de eso nada, que se olviden y que se queden en sus casas. Creo que la sociedad española ha dado un ejemplo de madurez. Yo creo que de ahí los que estamos en política deberíamos aprender. Yo creo que en política muchas veces se minusvalora a la sociedad, o mejor dicho, se trata de minusvalorar a la sociedad para precisamente disminuir el poder que debe tener la sociedad en todo momento. Y yo creo que aquí deberíamos aprender la lección los políticos de que debemos acomodarnos más a los usos y maneras de la sociedad que la sociedad se acomode a los usos y maneras de la política. Y por eso lo que digo es que nosotros, desde ese punto de vista, lo que sí tuvimos claro es que en estos momentos, que no habían vivido los españoles en muchas generaciones, solo pueden recordar una situación tan dramática aquellos que vivieron la guerra civil entre el año 1936 y el 1939, y lógicamente las consecuencias de una posguerra durísima y una dictadura que se alargó hasta el año 1975, pero que en general la mayor parte de los españoles desde luego no había vivido una situación tan dramática. Y lo que los españoles en estos momentos y en las puertas, como digo, de una crisis económica y social durísima, que va a tener consecuencias devastadoras, estoy convencido, en el ámbito nacional, como no se adopten medidas rápidas, contundentes y que sean eficaces, los españoles en este momento lo que necesitaban es que las instituciones tengamos la capacidad de generar una comunicación fluida, una comunicación cierta, una comunicación que dé confianza. Y eso es también en una cuestión que nos hemos centrado desde el Ayuntamiento de Madrid, y en la cual lo que les queríamos decir a los ciudadanos, en primer lugar, es la situación es durísima, nunca hemos negado la crudeza de la situación, siempre les hemos hablado claramente, es decir, los ciudadanos son mayores de edad y pueden aceptar perfectamente los mensajes y pueden entender perfectamente cuál es la situación, y lo que no hay que hacer es tratarles como niños, hay que decirles las cosas como son, cuáles son las salidas que se puede haber, cuáles son los procedimientos, cuáles son los mecanismos. Desde el Ayuntamiento eso lo hemos hecho desde el primer momento, entendíamos que era absolutamente imprescindible y no es por autoelogiarme, pero es cierto que esa gestión sí ha sido subrayada en el ámbito de la opinión pública española, entendiendo que el Ayuntamiento de Madrid ha seguido una senda de generar confianza. A partir de aquí, el Gobierno de la Nación ha anunciado un procedimiento de desescalamiento que, si os tengo que decir la verdad,
ha sido acogido con muchísimo escepticismo por parte de un amplio sector de la población española y no únicamente de aquellos que no comparten ideología con este gobierno, porque ha generado desconcierto y ha generado confusión. Es un procedimiento de desescalada que parece ser que se va a articular en 4 fases, pero sin unas instrucciones claras, sin unas instrucciones concretas y, por tanto, que no tiene en cuenta, además, desde el punto de vista económico y social, cuáles son las medidas que deben ser acertadas. Y por poner ejemplos, pues dicen que a partir de una determinada fecha se van a abrir los hoteles, pero claro, a partir de una fecha posterior es cuando se permitirán los desplazamientos interprovinciales. No hay nadie en su misma provincia que vaya a un hotel. En general, ni a los hoteleros les va a compensar abrir hoteles porque es que no va a haber público. Es como que la hostelería en estos casos se les hace una limitación de aforo muy importante para poder abrir, lo cual no les compensa, pero al mismo tiempo están acogidos a una figura económica que si no abren no van a poder seguir, si abren van a poder seguir prorrogando. Por tanto, es una cuestión muy complicada y que desde luego ha generado controversia. No está nada claro y yo creo que es un aspecto. Yo he dicho que no he criticado y por ahora no he criticado la gestión sanitaria del Gobierno de la Nación, a pesar de que obviamente tengo mis reservas al respecto y no comparto desde luego muchas de las decisiones que se han tomado o que se han dejado de tomar, pero considero que no es el momento. Lo que sí es cierto es que es diferente la crisis económica. Yo creo que el líder de mi partido lo definía muy acertadamente, es decir, nosotros apoyaremos al Gobierno de la Nación para salvar vidas, no para destruir económicamente España. Y, por tanto, debemos distinguir entre el ámbito sanitario y el ámbito económico y social, donde las recetas son distintas y, por tanto, no tienen por qué necesariamente coincidir. A partir de aquí, lo que yo sí he defendido es que la gestión sanitaria y el final de la gestión sanitaria para dar paso a esa desescalada y a esa recuperación se tiene que asentar necesariamente sobre test masivos a la población española en estos momentos que no se están produciendo y sobre el suministro de equipos de protección individual, ya sean mascarillas, ya sean guantes, ya sean geles hidroalcohólicos, que tampoco se está produciendo en la forma adecuada. En ese documento de desescalada, los ayuntamientos, por ejemplo, tenemos competencia en materia de transporte público, sobre todo en los autobuses municipales, que transportan aproximadamente 1.800.000 viajeros al día en la ciudad de Madrid. Pues bien, en ese documento se dice que el uso de las mascarillas será altamente recomendado siempre que haya suministro. No, el uso de las mascarillas será altamente recomendado con independencia del suministro. Está la mascarilla relacionada no con que haya o con que no haya, sino con la seguridad que te proporciona la utilización de las mascarillas para evitar focos de contagio. Y, por tanto, parece desde luego que el Gobierno no está en las debidas condiciones para garantizar esa pasarela que se llama test masivos y equipos de protección para los ciudadanos y que lo que permite es pasar de seguir gestionando la crisis sanitaria evitando que haya rebrotes y nuevos focos de contagio, o por lo menos minimizándolos, a poder afrontar esa recuperación económica y social, respecto a la cual, como digo, yo soy muy escéptico en cuanto a que las recetas de este gobierno que tenemos en estos momentos puedan ser lo suficientemente válidas. Ya se han levantado voces, fundamentalmente en el ámbito de la izquierda, donde advierten que esto tiene que conducir necesariamente hacia un cambio de modelo, que aquí lo que hay que potenciar es lo público y lo social, que esto se demuestra como un fracaso del sistema económico en el que vivimos. Reflexión que a mí no me parece que es del todo mala hacerla en cualquier momento y más cuando sucede una tragedia de estas características. Lo que me parece discutible es que las hagan aquellos que defienden ideologías que desde luego no han triunfado en ningún lugar del mundo, sino más bien al contrario, que lo que han generado habitualmente a partir de sus ideas es una mayor cantidad de pobreza y miseria, y sobre todo eso es lo que a mí me induce a desconfianza. Yo soy partidario, desde luego, de que en todo momento hay que reformar, de que en todo momento hay que mejorar, que ningún sistema es perfecto, eso no hay lugar a dudas, pero que el sistema en el que vivimos en estos momentos, si queremos las democracias liberales basadas en un sistema capitalista, en un mundo como en el que vivimos, sin lugar a dudas han sido las que mejor han creado condiciones para que las personas puedan prosperar. O dicho de otra manera, cuando nosotros nos critican el ámbito regulatorio de la Comunidad de Madrid y de la Ciudad de Madrid, por ese ámbito de desregulación, por ese ámbito de menor presión fiscal, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Por qué criticáis a Madrid? Si a Madrid le ha ido bien, a lo mejor lo que tenéis que hacer es imitar las políticas que ha hecho Madrid y no que nosotros imitemos políticas que no han triunfado. Y la segunda es, la gente viene a Madrid, no se quiere ir de Madrid. Por tanto, si la gente viene a Madrid es porque verá aquí oportunidades para poder progresar y para poder desarrollarse. Por tanto, haciendo un resumen, porque veo que ya he agotado el tiempo de los 20 minutos y creo que es más interesante que yo os pueda responder a todas las preguntas que queráis hacerme sin límite, además. Sin límite, por supuesto, deciros que la situación sanitaria está en un momento mejor, que la situación que hemos pasado en España y específicamente en Madrid ha sido durísima,
una situación que jamás hubiéramos imaginado, que desde luego yo como alcalde cuando entré hace 9 meses nunca pensé que tuviera que enfrentarme a esto. Pensé que me tendría que enfrentar a alguna desgracia en la ciudad de Madrid. Nosotros somos la capital de Europa que mayor número de víctimas terroristas hemos tenido a lo largo de la historia, o desgraciadamente siempre se puede producir derrumbe de edificios, incendios de edificios o otro tipo de calamidades. Nunca piensas que te tienes que enfrentar a esta pandemia. Dicho lo cual, desde el punto de vista sanitario, podemos ver la luz al final del túnel, podemos ver esperanza, la famosa curva se ha aplanado y estamos bajando, el confinamiento desde ese punto de vista ha funcionado, pero lo cierto es que el verdadero problema que va a tener España en estos momentos, como no sepamos afrontarlo ya, es el problema económico y social. José Luis, muchas gracias. Están llegando, la verdad, que un montón de preguntas y también te llegan un montón de felicitaciones por ser un político en terreno, por un Porque no me conozco. alcalde sensible. Bueno, pero para que veas, gran impacto porque también te leemos y vemos lo que estás haciendo. Tengo varias preguntas y las voy a ir algunas mezclando y otras... tú dijiste algo que para nosotros es bien importante y bastante novedoso escucharlo, porque me gustó mucho el enfoque que tuviste de decir que como oposición están preocupados por ahora de contribuir a salvar vidas y que ya habrá momentos en el fondo de rendiciones de cuentas. Creo que eso es bien importante como un rol de oposición en una crisis como esta. Y sin meterte en problemas, igual te quiero hacer una pregunta porque se repite mucho. Si tú crees que el gobierno central lo que hubo fue falta de preparación, no se anticiparon o una decisión deliberada de postergar la adopción de medidas en relación a lo que tanto se ha dicho por esta marcha del Día de la Mujer. ¿Qué tan real es que no quisieron tomar las medidas apropiadas? Por ese lado hay varias preguntas en esa materia. Te voy a juntar dos preguntas. Otra también, algo dijiste, pero también te lo pregunto, es si tú crees que al final el manejo de esta pandemia y la forma en que el gobierno central la ha manejado, no la van a usar para aprovecharse de impulsar y afianzar un programa de gobierno aún más socialista. Te dejo esas dos y después seguimos. Perfecto. Muchas gracias. Respecto de la primera y en cuanto a las famosas manifestaciones del 8 de marzo, es cierto que lo que todos los españoles vimos en las semanas anteriores al 8 de marzo y en relación con la pandemia era una lucha interna dentro del propio gobierno socialista junto con Podemos por ver quién era más feminista. Incluso hubo un cruce de declaraciones prácticamente entre la vicepresidenta del gobierno, que es del PSOE, y la ministra de Igualdad, que es de Podemos, acerca de quién era más feminista. La vicepresidenta del Partido Socialista llegó a decir algo así como: hay aquí algunas que llevamos 40 años trabajando en esto y otras que son unas recién llegadas, refiriéndose a la ministra. Por tanto, lo cierto es que en las semanas anteriores, muy preocupados por la pandemia no estaban, porque los debates que había en España en aquel momento no giraban en torno al coronavirus. Ahora, yo no puedo decir que deliberadamente tomaron la decisión para poder tener la manifestación del 8 de marzo, porque es una imputación realmente grave cuando hay vidas en peligro. Lo que sí digo es que este gobierno entiende la forma de gobernar de una manera que quizás no se corresponde con lo que son los problemas reales de los españoles, sino con lo que son las cuestiones en las que ellos están centrados y, por tanto, que distraídos en esas cuestiones olvidaron problemas como podía ser esta pandemia. Lo que sí es cierto, y es un hecho objetivo, es que nadie discute en España que esa manifestación no debió celebrarse. Es decir, nadie en estos momentos discute en España, y hay encuestas al respecto, bueno, nadie. Un 88% de los españoles entiende que esa manifestación no fue prudente, que esa manifestación no debió celebrarse. ¿Por qué? Porque fueron manifestaciones multitudinarias que hubo en España, aproximadamente 120.000 personas únicamente en la que se celebró en Madrid, y por otra parte, además, el pico de contagios precisamente se produjo 2 semanas después de la manifestación, cuando el periodo de incubación va entre 5 y 14 días. Esa es una de las cuestiones que, sin lugar a dudas, va a tener que responder el gobierno en su momento. Es decir, yo creo que no va a poder evadir, y esto no se puede evadir bajo, oiga, es que ustedes están atacando el movimiento feminista, que es la primera barrera que ellos han intentado establecer. Oiga, es que a ustedes no les gusta el movimiento feminista, porque hubo muchos más acontecimientos multitudinarios ese fin de semana en España y ustedes no se están criticando que se celebraran partidos de fútbol. No, oiga, yo lo que digo es separémonos. Es decir, el debate no es si hubo más acontecimientos multitudinarios, el debate es por qué no se suspendió cualquier acontecimiento multitudinario que hubo en España en aquel fin de semana, que hubiera sido lo prudente. Es decir, yo critico que se celebrara la manifestación del 8M como critico
que se celebrara un partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, al que yo fui porque soy abonado del Atlético de Madrid con otras 55.000 personas, y que si hubiera dispuesto de la información de la que disponía el gobierno, posiblemente me hubiera planteado ir, pero nadie dio la voz de alerta ni dio la voz de alarma. Yo no digo que no se hubiera tenido que celebrar las manifestaciones del 8M, digo que no se hubiera tenido que celebrar ningún acontecimiento multitudinario. La pregunta es si se celebraron todos porque había que celebrar la manifestación del 8M, y de eso tendrá que responder el gobierno. Pero el gobierno sabe que el 85% de los españoles en estos momentos manifiestan su opinión de que no se tuvo que celebrar, y es un hecho objetivo y por tanto es un hecho que habrá que analizar en su momento. No diría que fue una decisión deliberada en decir nos da igual que la pandemia se extienda en España, me parece que es una acusación gravísima y que yo no voy a hacer, pero lo que sí diría es que denota una cierta frivolidad en la forma de gestión y de gobierno y en los debates sobre los que está inmerso un determinado gobierno, y que es ajeno a la realidad de los problemas que tienen los españoles, porque están más enfrentados en a ver quién saca más rédito de esta noticia, a ver quién es más feminista en este momento, a ver quién te saca este debate el otro, a ver si recibo a Delcy Rodríguez en Barajas, la vicepresidenta chavista de Venezuela, que fue otra gran cuestión que se planteó, y por tanto que cuando un gobierno no está a lo serio porque está mirándose entre ellos, al final te pasan cuestiones como las que está pasando también en España en relación con esa manifestación del 8 de marzo. En segundo lugar, yo ya he apuntado que desde luego aquí lo que se pretende es por parte de algunos no reforzar un programa de gobierno, sino un cambio de modelo económico, social, político. No voy a decir, como dicen algunos, que nos quieran conducir a una dictadura bolivariana, aunque todos sabemos las raíces ideológicas de las que bebe en gran medida Podemos y cómo han sido educados desde ese punto de vista en el ámbito político. Pero desde luego no creo que sean tan ingenuos, aunque pueden serlo, de pensar que puede triunfar una dictadura de esas características en España, y por tanto yo creo que lo que ellos sí entienden es que puede ser un momento histórico determinante para darle un giro económico, cultural, social y político a España. ¿En qué sentido? Yo diría que en el sentido de que ellos se abominan de esas democracias liberales, de esas democracias occidentales, al estilo de la que nosotros tenemos en estos momentos, que costó desde luego sangre, sudor y lágrimas la transición de la dictadura a la democracia en el año 1978, y que por otra parte además se combina adecuadamente con un sistema capitalista. Si vemos los datos, si vemos simplemente los datos, si no acudimos al buenismo de las imágenes y el populismo, si acudimos a los datos, vemos que este es el momento de la historia de la humanidad en que mayor población tiene el mundo, sin lugar a dudas. En segundo lugar, vemos que es el porcentaje de alfabetización más alto que ha habido nunca en la historia, que es el porcentaje menor de pobreza que ha habido nunca en la historia, y que por otra parte es el mayor esperanza de vida en conjunto que ha habido nunca en la historia. Es decir, tan mal no irá cuando precisamente esto se está liderando desde las democracias occidentales, que es un modelo que se tiene que acabar imponiendo definitivamente. Y por otra parte, cuando vemos que el gran buque insignia del comunismo en el mundo, que es China, ha apostado por un régimen autoritario en lo político y en lo social y en lo cultural, pero por un régimen absolutamente abierto en lo económico, y ahí están los resultados precisamente. Por eso, lo que deberíamos plantearnos es si no es este sistema el que tenemos que perfeccionar y mejorar, en vez de sustituirlo por un programa de gobierno que presenta muchísimas incógnitas, que no ha sido testado con éxito, a mi juicio, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, si se me apura, porque aquí Podemos pasó de lo que eran el bolivarianismo que reivindicaban en un primer momento a las socialdemocracias nórdicas. Yo firmaba las socialdemocracias nórdicas en este momento al lado de lo que realmente se pretende como objetivo final. Por eso digo que esta va a ser una batalla importante. Aquí en Madrid ya lo estamos sufriendo, porque aquí en Madrid ya por parte de la izquierda se ha querido culpabilizar de que esto ha sido un problema de los recortes y de los ajustes sanitarios que ellos dicen que se han hecho por los gobiernos del Partido Popular, lo cual choca también con un segundo dato. Al final, Madrid tiene la segunda mejor sanidad de Europa, y no lo dice la Comunidad de Madrid ni lo dice el Ayuntamiento de Madrid, te lo dice un organismo dependiente de la Comisión Europea. Después de Estocolmo tenemos la segunda mejor sanidad. ¿Mejorable? Seguro. ¿Podremos dotarla de más medios? También. Por cierto, cuando se dice por parte del gobierno esta crisis era imprevisible y nos ha arrastrado a todos como una ola, pues también podrías entonces aplicar lo mismo a la sanidad madrileña. ¿Cómo le vas a decir a la sanidad madrileña que podía asumir esto si tú entiendes que es imprevisible? Pues son esas contradicciones en las que a ellos no les importa caer porque las defienden con una soltura que a los demás nos dejaría asombrados poder contradecirnos prácticamente en un mismo discurso, de inmediatamente de decir una cosa, de decir la contraria. A ellos en eso la verdad es que les es
bastante indiferente. Por tanto, yo creo que sí va a haber una pulsión, va a haber una pulsión que ya ha sido anunciada, que no ha sido ocultada, en la cual lo que se va a pretender, en cierta manera, es modificar de manera sustancial eso, un régimen económico, social, cultural, institucional que tenemos en España. No es casual que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, haya aprovechado para atacar al rey justamente en el peor momento de la pandemia, hayan aprovechado para reivindicar la República, haya atacado al Poder Judicial o haya atacado otras instituciones del Estado, porque creo que saben que están ante una oportunidad importante para ellos desde el punto de vista histórico, aprovechar esta pandemia para poder propiciar ese cambio. Pero confío de verdad, y yo soy optimista en esto. Yo creo que al final triunfará, desde luego, la defensa de los valores que nos han permitido progresar en los últimos 40 años como nunca hubiéramos podido soñar. Es decir, nosotros pasamos en una transición de una dictadura a una democracia, yo creo que absolutamente ejemplar, sobre una constitución que yo creo que fue un punto de encuentro entre los que pensamos diferentes, y esa es verdaderamente la esencia, y yo creo que ese es el eje sobre el que tenemos que defender nuestro modelo constitucional, frente a todos aquellos que no permiten pensar diferente, frente a todos aquellos que pretenden uniformar en un determinado modelo de pensamiento y convivencia. Nosotros lo que tenemos que defender es un marco constitucional que nos ha traído progreso, prosperidad y que al mismo tiempo nos permite convivir a los diferentes. Ellos ahí, y me estoy alargando ya mucho la respuesta, pero una reflexión final. Ellos ahí ahora ponen el acento ya no en la lucha contra la pobreza, que por supuesto es fundamental, en la lucha contra la desigualdad. Ahora el último mantra que tienen es que aquí hay que luchar contra la desigualdad. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Primero hay que luchar contra la pobreza, por cierto. La prioridad es luchar contra la pobreza. Luego hay que luchar contra la desigualdad. Pero contra la desigualdad se puede luchar de muy distintas maneras. Hay que partir primero de una cuestión. No somos iguales. La gente se escandaliza cuando dices no somos iguales. Yo no digo que no seamos iguales ante la ley. Lo que no somos iguales es en nuestras aspiraciones, en nuestras creencias, en nuestras expectativas, en lo que queremos hacer en la vida. Por tanto, no es lo mismo la igualdad que el igualitarismo. Y la igualdad solo la puedes garantizar a través de la igualdad de oportunidades, y por tanto que todo aquel que quiera llegar a un determinado lugar lo pueda conseguir porque se le generan las oportunidades suficientes para que eso pueda pasar. Esa es la desigualdad que tenemos que luchar, porque si no, lo que caeremos es en la lucha con la desigualdad a través del igualitarismo. Y ahí es donde yo creo que cometeríamos un error garrafal como sociedad. Oye, bueno, José Luis, una de las cosas que llega, y yo me sumo al tiro, te mandan una felicitación muy especial y dice que admirable, que gran sentido de país y sin claudicar en sus ideas. Entonces, la verdad que es un ejemplo y un muy buen testimonio escucharte hablar. Me preguntan también cómo encontraste el municipio cuando asumiste, cómo ve tu partido Vox, cómo está la situación y cómo lo ven. Y también quizás sería importante, porque hay varias preguntas, es cómo toma las decisiones Pedro Sánchez. ¿Qué nivel de participación tienen personas o cargos como el tuyo en la toma de decisiones? ¿Qué nivel de consideración existe, de diálogo? ¿Cómo se están tomando las decisiones hoy día? Y quizás ahí explicar un poco, porque tú explicaste muy bien al principio que tú no tienes atribuciones en el ámbito sanitario y que tú tomaste atribuciones en otros ámbitos, lo explicaste. En materias económicas, ¿qué capacidad tienes de tomar otras medidas? Y también en estas 4 fases que ha anunciado Pedro Sánchez para ir en el fondo volviendo a una mayor normalidad. ¿Qué ámbito de acción o qué libertad tienes tú para o oponerte a esas o tomar otras medidas? Quizás nos ayudaría un poco a saber la forma en que se toman las decisiones en España respecto a estas cosas. Sí, empezando por la primera. ¿Cómo me encontré el municipio cuando llegué al ayuntamiento en junio de 2019? Vamos a ver, nosotros cuando llegamos en junio de 2019, lo que habíamos dicho durante la oposición es que habían sido 4 años en los que Madrid había perdido muchas oportunidades y, en segundo lugar, en los que Madrid no se habían ejecutado las inversiones necesarias. Es decir, yo creo que en Madrid nos encontramos con una ciudad que lo que necesitaba era un ayornamiento desde el punto de vista económico y generar, por tanto, nuevamente oportunidades y dinámicas en las cuales la actividad empresarial se viera reflejada y tuviera una acogida por parte del Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que eso era importante. A este punto lo que hemos hecho ya es un plan para simplificar y desregular normativamente toda la maraña normativa que tiene, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid. En segundo lugar, ya en nuestros primeros presupuestos
lo que también introdujimos era una serie de incentivos fiscales y bonificaciones importantes que se podían haber adoptado porque somos un ayuntamiento que tiene superávit y, por tanto, lo que queríamos era transmitir el mensaje, desde luego, de que lo que pretendíamos o que consideramos a los empresarios y a los emprendedores y a los autónomos como socios de este ayuntamiento para tratar de crear riqueza. En segundo lugar, desde el punto de vista, el problema que tenía la ciudad es que el estado de mantenimiento era bastante mejorable a nuestro juicio. La limpieza, por ejemplo, que es un problema básico para los madrileños, era el primero de los problemas, y así lo habían dicho durante los 4 años de gobierno de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid. O, en segundo lugar, el estado, por ejemplo, de mantenimiento de las calzadas, de las aceras, que también era bastante decepcionante. Digo esto porque parece que no son competencias muy glamurosas, pero lo cierto es que el ayuntamiento es muy importante para los ciudadanos, porque aquí en España somos los que tenemos la capacidad de resolver los problemas más cercanos que tienen en su día a día cuando ponen un pie en la calle, y por tanto los que les podemos hacer la vida un poco más agradable si la ciudad está limpia, si la ciudad está bien conservada, si ven que hay inversiones en infraestructuras que son necesarias en cada momento. Y yo creo que esa era una de las cuestiones que no había sido capaz de resolver adecuadamente el anterior equipo de gobierno de la izquierda. A partir de ahí también nosotros entendimos que teníamos que dar un impulso fundamental al ámbito de la transformación digital en el ayuntamiento, entendiendo que eso nos iba a permitir operar como proveedores de servicios a los ciudadanos. Creo que las administraciones tenemos en ese sentido que intentar imitar también a las empresas. Si las empresas incluso son capaces a veces de adelantarse a las necesidades que tienen los ciudadanos, los ayuntamientos y las administraciones en general también deberíamos ser capaces y configurarnos como proveedores de servicios para todos ellos, pero también, y ya concluyo esta respuesta, teníamos un debate en el cual, además, desde el punto de vista ideológico había sido muy crudo, que era todo lo relacionado con la sostenibilidad y más específicamente con la cuestión de la movilidad en la ciudad de Madrid. Yo creo que es uno de esos ejemplos en los cuales desde la izquierda se pretende asumir en exclusiva una determinada bandera, y todo aquel que no comparta las recetas de la izquierda no es que pueda converger en el objetivo común de hacer una ciudad más sostenible, sino que directamente se la arrincona en el negacionismo sin darle ningún tipo de valor ni de credibilidad a lo que puede defender. Yo creo, y lo he dicho varias veces, que no hay ningún solo miembro de mi equipo, ni yo, por supuesto, que queramos que el aire de Madrid mate a los madrileños. Lo que discrepamos es en cuanto a las soluciones que se pueden plantear para mejorar la calidad del aire de todos los ciudadanos de Madrid, y ese va a ser también un debate muy importante en el cual nosotros queríamos mejorar, y de hecho hemos presentado un programa de sostenibilidad ambiental, el más ambicioso que se había presentado nunca y desde luego mucho más ambicioso que el que se presentó en la legislatura anterior. Y esas eran líneas en las cuales nosotros estábamos empezando ya a navegar al principio de nuestra travesía hasta que estamos con la pandemia. En relación con lo que es Vox, yo muchas veces he dicho que obviamente cuando me preguntan por Vox, yo digo que no soy de Vox, como es obvio, porque soy del Partido Popular, que tengo diferencias ideológicas importantes con Vox, por supuesto, pero que no voy a participar de esos cordones sanitarios que desde la extrema izquierda les permiten decir que ellos son perfectamente homologables en cualquier democracia, mientras que los que son de extrema derecha o ultraderecha, como ellos los consideran, pues esos no pueden participar en la vida democrática a pesar de tener 3 millones de votos en España en estos momentos. Por tanto, yo creo que como Partido Popular, nosotros lo que nos corresponde hacer en estas circunstancias es tener el proyecto propio identificable que tenemos con Pablo Casado al frente, y nosotros no debemos mirar ni a nuestra izquierda, que es Ciudadanos, dentro del segmento del centro-derecha, ni a nuestra derecha, que es Vox. Es decir, nosotros lo que tenemos que mirar en general es a los españoles y sobre todo a todos aquellos adversarios políticos que están esgrimiendo recetas que yo creo que no son las adecuadas. Lo que sí digo es que nosotros tendremos la capacidad de hacer lo que se hizo en su momento con José María Aznar y también con Mariano Rajoy, que es una unificación del centro-derecha. Es importantísimo en España tener la capacidad de articular un proyecto de centro-derecha común e integrador. La mayoría de las personas que votaron a Vox y que votaron a Ciudadanos nos votaron a nosotros durante muchos años. Les dimos motivos para que nos votaran y les tenemos que dar motivos para que nos vuelvan a votar y, por tanto, para que se pueda agrupar en esa gran fuerza, insisto, que es imprescindible de centro-derecha. Y es cierto que la amplitud del PP a veces pues juega malas pasadas, porque ser amplio implica que por un lado o por otro pues siempre vas a tener tensiones, pero al mismo tiempo esa amplitud permite generar un proyecto en el que se puede identificar muchísimas personas, un proyecto en el que podemos caber todos y un proyecto, por tanto, que también pueda ser ganador desde el punto de vista político. Por tanto, mi opinión de Vox es esa, es un partido que está a nuestra derecha, obviamente, cuyos votantes provienen mayoritariamente del Partido Popular y a los cuales nosotros creo que no tenemos que mirar a Vox, sino tenemos que mirar a los votantes que se han ido del Partido Popular para votar a Vox y tratar de recuperarles y que con nuestro proyecto puedan volver a votarnos, que yo creo
que tarde o temprano, y con Pablo desde luego a la cabeza, es lo que creo que conseguiremos en este momento. Y luego la siguiente cuestión es, respecto al proceso de toma de decisiones de Pedro Sánchez, es una cuestión que es muy criticada y muy discutida aquí en España. Podría decir, no, bueno, es que los del Partido Popular hacéis una oposición destructiva, destructiva no tiene nada, hacéis una oposición destructiva, no. Sus socios de investidura la han criticado. Es decir, sus propios socios de investidura están cansados de cómo toma las decisiones Pedro Sánchez, de cómo se adoptan y cómo se pretenden ejecutar esas decisiones. Pedro Sánchez ha tomado una dinámica de comunicación que es que los sábados dirige una alocución al conjunto de la nación en televisión donde nos anuncia alguna medida estrella que todos los domingos tiene una reunión con los presidentes de las 17 comunidades autónomas donde no les dice absolutamente nada de la medida que ha anunciado el día anterior y cómo la va a desarrollar. Por supuesto, no llama al líder de la oposición. A Pablo Casado en un mes le ha llamado 2 veces. 2 veces. Una duró 5 minutos, otra fue una videoconferencia. Solo 2 veces en un mes a mí con el líder de la oposición, en un momento en el que se requiere unidad nacional, que en teoría debe liderar el presidente del gobierno, me parece francamente escaso. Me parece que no revela, desde luego, que sea el procedimiento adecuado para tratar de sumar todos a una causa común. Pero, como insisto, no lo dice el Partido Popular, es que también lo dice Ciudadanos, pero es que también lo dicen sus propios socios de investidura y también lo dicen las organizaciones empresariales o también lo dicen las organizaciones sociales, que han discutido enormemente este proceso de desescalamiento que se ha adoptado en 4 fases, precisamente porque no ha sido objeto de consenso ni de decisión común ni de llamada, insisto, al líder de la oposición. Lo lógico es que si tú quieres prorrogar el estado de alarma en las Cortes Generales, antes de anunciar cuáles son las condiciones del estado de alarma que tú vas a someter a las Cortes, llamar y decir, oye, ¿me vais a apoyar? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna sugerencia que me podáis aportar? Por tanto, ese proceso de toma de decisiones está siendo muy criticado y yo creo que ahí, sinceramente, se puede mejorar y tiene un margen de mejora Pedro Sánchez amplísimo para poder hacer o generar un mayor acuerdo, como digo, en una situación dramática. Lo que pasa es que parece complicado que desde luego vaya a cambiar en este momento el rumbo. ¿Cuál es la capacidad que tiene el ayuntamiento? Nosotros tenemos competencias muy limitadas. Somos el tercer nivel de la administración, tenemos esas competencias básicas que os he mencionado antes, que son las que le hacen la vida más agradable a los ciudadanos y que son muy importantes cuando uno pone el pie fuera de casa. Dicho lo cual, el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene es una capacidad y una competencia simbólica tremendamente importante como administración. Y, por tanto, nosotros por eso ya el 12 de marzo dijimos y pusimos encima de la mesa una serie de medidas económicas que tenían mucha relevancia y que nos parecían que podía marcar el paso para que el resto de administraciones también fueran conscientes de que la crisis económica no iba a venir el día después de vencer la pandemia, sino que ya la teníamos. También hemos puesto medidas sociales que son pioneras por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí es, al margen de la influencia real y significativa que sobre el ámbito de la economía pueda tener un ayuntamiento, por potente que sea como el de Madrid, yo creo que ese carácter simbólico sí que también es importante. Nosotros no tenemos capacidad de desmarcarnos de las decisiones del gobierno cuando se adoptan como mando único y de la Comunidad de Madrid. Sí tenemos determinado margen de decisiones. Por ejemplo, ahora hay una polémica en Madrid que hace referencia a que se ha determinado que ahora puede salirse a hacer deporte, se puede salir por parte de los niños, incluso los mayores también pueden salir y, por tanto, aliviar en cierta manera las condiciones del confinamiento, y la polémica es si abrimos o no abrimos los grandes parques de la ciudad de Madrid, y nosotros hemos decidido que no los abrimos. Y es así que nos puede corresponder a nosotros. Tú hablaste de medidas sociales pioneras que habían tomado, como cuáles, por ejemplo, ¿cuál sería la más exitosa o la más eficaz, crees tú, de las que tomaste? Bueno, nosotros desde luego lo que pusimos en marcha es un recurso para personas sin hogar que no había en IFEMA, que es la Feria de Madrid, en uno de los pabellones que tiene, que jamás pensó que pudiera ser destinado precisamente a personas sin hogar, pero en un momento dado nos dimos cuenta, obviamente, de que las personas sin hogar eran un foco de contagio importante, aparte de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban. Nosotros tenemos una situación o una serie de recursos para personas sin hogar debidamente dimensionadas a la situación de la ciudad, pero en este momento había una urgencia obvia y además ha habido un aumento importante de personas que han venido incluso fuera de Madrid precisamente por la existencia de ese recurso, y se hizo en tiempo récord, se hizo en la Feria de Madrid, ha funcionado muy bien con 150 personas. Luego lo que hemos hecho también es establecer un sistema de comidas. Nosotros solo en el mes de marzo hemos tenido el mismo número de peticiones de comida por parte de familias que durante todo el año 2019, lo cual da ya una idea de la situación de emergencia en la que nos encontramos en el año 2019 y está siendo resuelta. Estamos llegando prácticamente a todos los casos que a nosotros se nos están comunicando y que por nuestros servicios sociales se están haciendo, y hay un sistema de comidas y de ayuda a domicilio que está funcionando desde este punto de vista muy bien.
Hemos también agilizado tremendamente todo un sistema que teníamos para dar ayudas express de 300 euros, cuya concesión tardaba entre 3 y 4 meses de media, y ahora las damos al día siguiente de que se pidan. Estamos trabajando desde el punto de vista social ya con centros sociales abiertos en la ciudad de Madrid, porque hemos detectado que lógicamente hay mucha gente que no se puede guiar a través de internet o que incluso no tiene acceso, o el 010, que es el teléfono de información, le genera determinada situación que no le ayuda a resolver su situación, y ya hemos abierto los centros presenciales, uno en cada distrito. Por tanto, un conjunto de medidas sociales que, como digo, que han sido pioneras, que han ayudado mucho y que han permitido, desde luego, tratar de aliviar la situación. Y, como digo, también es una medida que yo creo que también tiene un componente social y económico, que fue el teletrabajo Perfecto. para el personal del ayuntamiento. Oye, José Luis, también, bueno, aquí hay una pregunta más política, que preguntan si es, a tu juicio, si es verdad lo que se ha leído de este interés o este intento de control de información ejercida por el gobierno de Pedro Sánchez. Leímos las declaraciones ahí, creo que era del jefe de la Guardia Civil o del general Santiago, no sé si eso es verdad, y si tú sientes que hay transparencia en la entrega de datos por parte del gobierno. Diría, como dicen los italianos, si no es vero, es ventrovato. Es decir, aquí ha habido en ese sentido una serie de cuestiones que nos han alarmado, y creo que justificadamente. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende directamente del gobierno y que depende directamente, si se apura, del Palacio de la Moncloa, en su última encuesta introdujo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta disyuntiva. Oiga, ¿usted es partidario de que para garantizar una información veraz haya una única fuente de información pública? ¿O por el contrario, o usted es partidario de que pueda haber bulos sin límite alguno? Claro, desde el gobierno de la nación le están planteando a los españoles si son partidarios de que haya una única fuente de información pública que nos proporcione información veraz, lo cual es mucho suponer que esa fuente de información pública dé información veraz. ¿Por qué la va a dar? ¿Por qué no la va a dar un medio de comunicación privado y la va a dar una fuente de información pública? Pero ¿y cuando ya es el gobierno de la nación? Cuando, en segundo lugar, efectivamente, en una rueda de prensa se dice abiertamente que aquí se están vigilando las redes sociales con el objeto de minimizar las críticas que hay a la gestión del gobierno. O, en tercer lugar, el propio ministro del Interior también ha reconocido que se están dando. Pero además, por otra parte, somos conscientes de que, por ejemplo, hay medios de comunicación pública que están haciendo un papel muy mejorable. Televisión Española, por ejemplo, ha hecho varias piezas que incluyen mensajes directos contra el Partido Popular, que sencillamente abochornan. O entrevistar a un enfermero criticando los recortes del Partido Popular, y averiguamos que ese enfermero casualmente es candidato de Podemos. No había otro enfermero que no fuera candidato de Podemos, pero se olvidan de poner el detalle de que era candidato de Podemos. O entrevistan a un psicólogo que critica también los recortes de sanidad y se les olvida decir que es concejal de Más Madrid, que es la izquierda, en el Ayuntamiento de Madrid. Hombre, a lo mejor debían haber dicho que era un concejal, ¿no? Por general. Entonces, uno se plantea si efectivamente, si no es vero, es ventrovato. Es decir, yo creo que los españoles tienen un temor en estos momentos justificado por la actuación del CIS, por las declaraciones de la Guardia Civil, por las declaraciones del ministro del Interior, por la política que se está llevando a cabo desde un medio público como es Televisión Española, o por determinadas declaraciones, como el otro día hizo un alto cargo de Moncloa, donde dice que en una charla que él mantenía privada, pero que trascendió, donde dijo que a lo mejor habría que ver si no se podría ayudar a aquellos medios de comunicación que dieran una buena información. Por tanto, todos esos elementos ayudan a pensar que en estos momentos lo mejor que se puede hacer en una crisis como esta es potenciar la libertad de expresión y no tratar de limitar la libertad de expresión. O dicho de otra manera, cuando el gobierno de la nación se queja de los bulos y las fake news, yo estoy de acuerdo que los bulos y las fake news son peligrosísimas, y esto lo dijo un gobierno del Partido Popular hace 3 años, y la izquierda dijo que lo que queríamos era censurar. Pero yo creo que, al margen del momento, lo cierto es que no hay que perder de vista la objetividad. Hay bulos y hay fake news, y en momentos como este pueden ser hasta dolorosos por la forma en la que se está gestionando y porque pueden afectar a personas que han perdido un ser querido, que lo que pretenden es una determinada finalidad. Por tanto, yo soy partidario, desde luego, de que hay que tratar de combatirlos. Pero también dije una cosa en su momento: ¿cuál es la primera línea de combate frente a los bulos y las fake news? La información institucional del gobierno. Si el gobierno es capaz de generar una información que de verdad sea veraz, que sea creíble, que dé confianza, que llegue a los domicilios de los millones de españoles que están confinados, esa es la primera línea en la que yo digo. Pero si el gobierno no es capaz de hacer eso, sino que, por el contrario, el gobierno genera bulos, lo digo porque ha habido un caso muy sonado. El gobierno le da información a la OCDE
a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico Europeo, donde le da un número de test que ha realizado. Con eso, la OCDE saca una nota con una clasificación de países donde dice que España está en el octavo país, está en el top 10 de países en el mundo que realizan test. ¿Por qué era el octavo? Alguien va y mira la información que se ha proporcionado a la OCDE. Y era información confusa, porque mezclaba dos tipos de test que no se deben mezclar para esa clasificación. Total, que no estábamos en el top 10, éramos el 17º país del mundo en hacer test. ¿Qué dijo el presidente del gobierno? La OCDE ha desmentido al gobierno de la nación y ha dicho que efectivamente no es el octavo, sino es el 17º. ¿Qué dijo el otro día el presidente del gobierno? Que según la OCDE estamos en el top 10 de países que hacen test, una vez que la OCDE ya había sacado una nota desmintiendo aquello. Por tanto, si desde el mismo gobierno no se da una información veraz, creíble a los ciudadanos, es muy difícil que se puedan combatir los bulos y las fake news. Una pregunta también llega es, ¿qué salida ves hacia adelante? ¿Cómo ves el pronóstico para España con este gobierno, con esta forma de tomar decisiones, con estas medidas que se están asumiendo? ¿Cómo ves tú que España sale de esta? Uno, soy optimista, por naturaleza soy optimista. Yo creo que además la sociedad, yo espero que salga reforzada, sinceramente lo digo. Es decir, yo creo que después de todo gran acontecimiento traumático, la sociedad ha cambiado en general y por tanto podemos pensar que también va a cambiar, eso está claro, y que además va a cambiar a mejor. Yo creo que después de una experiencia como fue la transición, salir de una dictadura, tratar de enterrar las heridas que se generaron después de tantos años de la guerra civil, la sociedad española dio un ejemplo perfecto de madurez y de entender que efectivamente dejáramos a un lado lo occidental y nos centráramos en la esencial. Yo creo que la sociedad española nos va a decir a los políticos, a todos, nos va a decir a los políticos que determinado nivel de encanallamiento que ha habido del debate político, determinado nivel de crispación, que esa tendencia que hay a arrinconar al adversario en cualquier debate sin tener en cuenta que con toda su buena fe y desde sus ideas a lo mejor lo que pretende es mejorar la vida de los demás y por tanto dar por lo menos el beneficio de la duda en el planteamiento ideológico. Yo creo que la sociedad española en ese sentido nos va a exigir más a los políticos y nos va a exigir que estemos a la altura de los sacrificios y las responsabilidades que en este momento, y ya he dicho antes, son exorbitantes, nosotros les hemos planteado que tengan que asumir. Por eso soy optimista. No va a ser una batalla fácil, también lo digo, no va a ser una batalla fácil. Soy pesimista en relación con este gobierno, también como no puede ser de otra manera, desde mi particular concepción de la política y de cómo se deben gestionar los asuntos públicos y más aún en estos momentos. No creo que vayan por la buena línea, desde luego, en el ámbito económico y social, ni siquiera tampoco en el ámbito institucional, pero sí confío en la reacción de una sociedad como la española, que desde luego creo que tiene interiorizado que, como he dicho antes, es mejor vivir juntos con la diferencia o dentro de la diferencia que, sin embargo, no ser capaces de convivir y seguir en esa escalada de crispación que se ha producido en los últimos años en la política española. Yo creo que a partir de ahí podremos sentar las bases. No va a ser fácil, no va a ser nada sencillo, eso tengámoslo claro. Va a ser un proceso duro y traumático. Desde el punto de vista económico, los datos están ahí, las previsiones están ahí. Desde el punto de vista social, ya se ha dicho que en un mes nos han pedido el mismo número de comidas que nos pidieron a lo largo de todo el año 2019, pero yo espero, desde luego, siendo optimista, que podamos salir reforzados como sociedad, porque yo creo que el proceso que estábamos viviendo en los últimos años no era beneficioso, desde luego, ni para España ni para el conjunto de los españoles, y eso al margen de la opción política que cada uno pueda tener. Esto es una sencilla cuestión de que yo creo que llega un momento en el que tenemos que reconocernos la capacidad sencillamente de poder dialogar y de poder debatir sin arrinconarnos los unos a los otros, sencillamente porque podamos pensar diferente. Y desgraciadamente de eso ha habido y mucho en España en los últimos años. Oye, José Luis, yo comparto, llegan muchos comentarios y me hace sentido también porque tú haces que se vea muy fácil defender las ideas de la libertad, lo dices con tanta convicción. Nosotros somos un centro de pensamiento que difunde y promueve la libertad y forma jóvenes. Me gustaría preguntarte yo, ¿qué te hizo a ti dedicarte a la política? ¿Y qué crees de lo que tú has vivido, de la formación que has recibido, lo más importante para prepararte o que te ayudó a prepararte para estar a cargo en un momento como este de una responsabilidad tan grande como la que tienes hoy? Yo me dedico a la política por casualidad, en realidad, y una casualidad muy gozosa para mí, porque en un momento dado, porque yo conocí a una persona que ha sido fundamental para mí, con la que sigo teniendo una gran relación, que yo supongo que algunos la conoceréis, que es Esperanza Aguirre.
Yo con Esperanza Aguirre no la conocía, pero a través de una persona conocida dijo en un momento dado, yo quiero este perfil para un puesto en la Comunidad de Madrid, y entonces ese perfil coincidía con el mío y fue cuando yo me metí en política. Mi trayectoria profesional anterior es, yo soy abogado del Estado, que es una oposición a funcionarios que hay aquí en España, yo estaba destinado a la administración como funcionario y entonces por casualidades de la vida llega a la política por Esperanza Aguirre. Aparte, antes de entrar en política, obviamente yo tenía todo un sistema de principios y convicciones que me había generado la formación intelectual que había recibido en mi colegio, también la formación espiritual y moral. Yo no oculto que soy católico practicante, que también había recibido en el colegio, que luego seguí recibiendo en la universidad, también desde el punto de vista obviamente intelectual, y que generaron, junto con la educación que yo había recibido en casa de mis padres y en la familia en la que yo me crié, me eduqué y crecí, pues todo ese conjunto de principios y convicciones que al final acabaron también desembocando en que llegara a la política. También fue muy importante en mi vida superar esa oposición. El sistema de oposiciones es muy duro en España, te exige una disciplina espartana. Para que os hagáis una idea, es un sistema en el que tú estás durante muchos años estudiando 6 días de 7 a la semana, de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la noche, sin saber si vas a sacar esa oposición. Y lo que te curte es en la disciplina, en la austeridad, en el carácter espartano, en saber que cada día te tienes que levantar y estudiar, y que ya veremos si la cosa sale o no sale. Y entonces eso también ha influido mucho en mi forma de ser y en mi forma de enfocar los problemas. A partir de ahí, lo cierto es que ya me meto en política y yo, la formación política, pues en cierta manera bebe de las fuentes del liberalismo que me transmite Esperanza, aunque como me ha dicho Esperanza muchas veces, me dice que yo soy un tío sin principios, como me dice ella, tú eres un tío sin principios, así que no te preocupes, me dice, a ti te irá bien en la política de esa manera. Pero bueno, yo me reconozco en esa corriente y de hecho yo entro en el gobierno de la Comunidad de Madrid porque a mí me gustaba el proyecto político que encarnaba Esperanza Aguirre, que consistía abiertamente en confiar en la persona, que yo creo que es fundamental y es la base sobre las que tenemos que partir. Por eso, a partir de ahí, luego hubo un momento en que me retiré de la política, en que volví, ahí lo has leído, volví a ser secretario del Consejo de Administración de una sociedad mercantil pública, y en el 2015, Esperanza, yo mantenía una gran relación con Esperanza, de no conocerla realmente, nos hicimos amigos y teníamos mucho trato, y a partir de ahí, en el 2015, cuando ella vuelve a la política y vuelve para ser candidata en el Ayuntamiento de Madrid, me llama y me dice, por favor, que la acompañe, y entonces le dije que sí, por supuesto. Yo la acompañaba en la convicción de que íbamos a ganar, lo tengo que reconocer, pero bueno, ella ya me advirtió, y es una frase que a mí siempre se me queda, me advirtió que si perdíamos, que no me preocupara, que nos lo íbamos a pasar muy bien. Y cumplió, perdimos, no lo esperábamos, lo pasamos muy bien, y también valoré la importancia que tiene la oposición. La oposición en un sistema democrático es absolutamente esencial para garantizar la pervivencia del mismo. Y por tanto es cierto que tú no tienes la capacidad de tomar decisiones, pero tienes la capacidad de controlar al gobierno. Y si tú haces una buena labor de oposición, le estás haciendo un favor a la democracia casi en la misma proporción que lo puedes hacer desde el gobierno. Bueno, yo creo que en honor a los tiempos también, no sé, José Luis, ya es tarde allá, te queremos dar las gracias. Te Si queremos dar tenéis las gracias. alguna más, de verdad, no hay problema. Déjame ver si es que unas últimas... No, Ah, hay es una muy 1 de mayo, el concreta, Día del Trabajo y fiesta en España. ¿verdad? Bueno, hay una muy concreta en relación a tu opinión sobre las políticas de fijación de precios del gobierno español. Bueno, en general, yo soy contrario a cualquier tipo de intervencionismo en el mercado. Yo creo que cualquier tipo de intervencionismo en el mercado lo único que genera es menor suministro, mayor aumento de precios a largo plazo, desde luego, y por tanto no creo que sean las políticas adecuadas. Aquí de eso estamos debatiendo mucho últimamente. Ahora se ha fijado un precio máximo para las mascarillas. Ya hay farmacias que te dicen que no pueden vender esas mascarillas porque las han comprado más caras en un momento en que el suministro estaba más difícil, y que lo que no pueden hacer es venderlas perdiendo el precio. Pero yo creo que cualquier tentación de intervencionismo, cualquier tentación de regulación del mercado con carácter excesivo, yo creo que es un error. Eso no quiere decir que el mercado no tenga que tener sus reglas, es decir, no debe identificarse el liberalismo con la ausencia total y absoluta de las reglas, que es una de las caricaturas que se pretenden establecer, sino que lo que se tiene es que identificar, a mi juicio, con el establecimiento de unas reglas mínimas que obviamente también tienen que proteger un equilibrio de intereses entre los consumidores y, por supuesto, entre también los proveedores y los empresarios, sin lugar a dudas, pero que no quiere decir que esto pueda justificar un intervencionismo. Yo es que no hay demasiadas experiencias intervencionistas que realmente hayan salido lo suficientemente bien como para poder tomarlas como un precedente adecuado a seguir en nuestras políticas.
José Luis, te comenté justo cuando estábamos conversando antes que ingresaran todos los participantes de esta columna que había salido, creo que en el diario El País, de Cayetana Álvarez, portavoz parlamentaria, creo, del PP, y ella habló de un concepto que me parece interesante, del patriotismo y la responsabilidad, y describía cómo, yo no sé si están así o no la sociedad española, decía que en el fondo, cómo se podían levantar, pero que necesitaban ese empujón, pero no vivir pensando siempre en la ayuda o de Europa, o del Estado. ¿Qué es lo que es para ti ese patriotismo, la responsabilidad? ¿Si es un concepto que están acuñando en el PP o no sé? Bueno, es un concepto que ha utilizado Cayetana, ¿no? Y que yo creo que también describe bastante bien cuál es la pulsión que hay en estos momentos. Es decir, no hay lugar a dudas de que hay que ayudar, o sea, de que la situación es dramática desde el punto de vista social en España y que por tanto habrá que articular medidas extraordinarias, pero que esas medidas extraordinarias no pueden ser permanentes. Es decir, yo creo que hay un debate y yo creo que sí que hay una confrontación ideológica importante entre todos aquellos que defendemos lo que decía antes, en cierta manera, ¿no? Que cada persona tiene derecho a llegar donde quiera que tenga que llegar y, por tanto, que hay que generar las oportunidades suficientes y en eso es fundamental la educación para que pueda llegar ahí donde quiera llegar, pero que lo que no hay que crear es una igualdad basada fundamentalmente en la mediocridad, ¿no? Es decir, aquí también hay un debate en el ámbito de la ley educativa, es decir, no puede ser que haya una persona que pase con 4 suspensos de curso. Pero claro, es que si no, te ponen en el plano nuevamente de que tú eres malo, porque si tú opinas eso, es que lo que quieres es estigmatizar al niño. No, no, yo no quiero estigmatizar al niño. Yo lo que quiero es hacerle creer también en sus capacidades y en que a través del mérito, del esfuerzo y del sacrificio se puede progresar y se debe progresar. Y por tanto, ese es un debate siempre subyacente, es decir, hasta qué punto la izquierda no quiere crear una sociedad más dependiente, porque una sociedad más dependiente, a mi juicio, es una sociedad menos libre y una sociedad menos libre es una sociedad mucho menos peligrosa para el poder y mucho menos peligrosa para los gobiernos y de lo que se trata, a mi juicio, es de que las sociedades sean peligrosas para los gobiernos, no de que los gobiernos sean peligrosos para las sociedades. Entonces, en esa pulsión yo desde luego creo que lo que Cayetana está apelando y con razón es que a lo que no se puede pretender es que a partir de ahora lo que se instalen son mecanismos de ayuda de carácter general y permanente que lo que creen sean situaciones de dependencia respecto del Estado que puedan, por tanto, menoscabar la propia capacidad de acción individual que deben tener siempre las personas. José Luis, bueno, mientras te agradezco y nos despedimos, les vamos a pedir a los que estaban, auditores que quieran, prender sus cámaras para que podamos sacar una buena foto, los que quieran ahí abrir la imagen ahora, que las empiecen a abrir. Me peinaré. Claro, pero mientras tanto aprovecho de agradecerte, José Luis, que nos hayas dedicado este tiempo. Creo que para todos los que te hemos escuchado ha sido una conversación muy importante. Había muchas preguntas también, pero yo creo que no has tenido ni siquiera tiempo para mirar lo que está pasando en Chile, porque había muchas preguntas de cómo desde allá veías Bueno, lo que está pasando. No sé si quieres decir no, algo de eso, sí pero... deciros que Roberto Ampuero, el embajador aquí, nos ha pedido de hecho un informe sobre la situación en Madrid, porque también quería contactar allí con Chile, que lo hemos hecho. Y por otra parte, yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con Felipe, el alcalde de Santiago. Tuvimos una videoconferencia y entonces él también me estuvo contando cómo están las cosas ahí en Chile, cómo lo están viendo, también el problema social grave que tenéis en estos momentos. Y la verdad es que fue una conversación en la que yo por lo menos aprendí de Felipe. No sé si él aprendió algo de lo que nosotros estamos haciendo en Madrid, pero yo aprendí bastante de Felipe y de lo que está haciendo en Santiago. Bueno, vamos a ver qué empieza a hacer Felipe, vamos a ver si se nota la mano y la influencia. Ya, pues vamos a ver si nos cargan aquí las imágenes del resto, porque veo a los puros anfitriones nomás de Libertad y Desarrollo en la pantalla y no al resto de los participantes. ¿Se están cargando o no, Jesús? ¿Sí? Ya, se están cargando. Y había una pregunta muy humana de alguien de Francia que decía, ¿cómo te lo llevabas en lo personal? El peso de la responsabilidad de saber que en el fondo hay vidas humanas, hay situaciones como las que estabas hablando tú de los sin calle, o sea, ¿cómo lo llevas en lo humano, en lo personal? Bueno, te lo preguntaba muy directamente, que Ah, si lograbas dormir no, casi en paz con es, todo. es muy duro. Las Ujú. cosas como son, es muy duro porque, o sea, tú estás a pie de calle, estás viendo lo que le está pasando a la ciudad, estás viendo lo que están sufriendo los madrileños, estás viendo aquellos que están perdiendo a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus cuñados, a sus familiares. En definitiva, estás viendo el estado de shock en el que nos encontramos todos. Y desde el punto de vista humano, además, tienes que estar constantemente tomando decisiones, evaluando decisiones, viendo qué se puede hacer, qué no has hecho bien y a lo mejor tienes que mejorar, qué tienes que hacer ahora en una situación de tensión.
constante, desde luego no son los días que mejor he dormido de mi vida, desde luego las cosas como son, pero hay un episodio que para mí lo ejemplifica. Y es, nosotros en Madrid teníamos un centro de ocio muy conocido en la ciudad de Madrid, porque es un centro comercial con supermercados, cines, bares, etcétera. Y además tenía una pista de hielo grande, se llama el Palacio de Hielo. Y entonces en un momento dado se nos plantea que ya no tenemos suficiente espacio para los ataúdes y los féretros en la ciudad de Madrid, que por tanto tenemos que habilitar nuevos espacios y además lo tenemos que hacer muy rápido. Y la pista de hielo de este centro de ocio reunía todas las condiciones necesarias para de forma inmediata poder llevar allí los ataúdes, porque desgraciadamente además las familias están esperando días a que se les puedan entregar los restos de sus seres queridos y por tanto necesitábamos un sitio de ahí. Entonces yo un día fui a verlo con carácter privado, digamos, no fui. Y claro, ver una pista de hielo como esas, que todo el mundo conoce en Madrid como un centro de ocio, 400 ataúdes, se dice pronto. Y luego, claro, las cifras al final te meten una especie de nebulosa, ¿no? Es decir, bueno, oye, 23.000 muertos que llevamos en España, 23.000 muertos, qué barbaridad y tal y cual, ¿no? Pero al final a lo mejor no te dejan bajar de verdad a lo concreto, es decir, te quedas en la cifra, te quedas en la magnitud, pero no bajas a lo concreto, ¿no? Y ahí en el Palacio de Hielo bajé a lo concreto, dije, es que aquí no son 400 ataúdes, no, es que aquí hay 400 personas que han muerto, 400 vidas, 400 familias destrozadas, 400 proyectos que se han ido al garete, o sea, y se te cae el alma a los pies. Yo porque no lloro fácil, pero te resquebrajas y dices, oye, esto, pero ¿qué es? O sea, tomas nota de que detrás de esas grandes cifras que te atontan en cierta manera, te atontan, esa es la realidad dramática de lo que está pasando y por tanto es muy duro. O sea, humanamente es una experiencia muy dura, muy complicada. Luego ves una serie de gestos también, te digo, que te dan todas las fuerzas del mundo, ¿eh? Es decir, luego te cruzas con una gente que lo está dejando todo, con una gente, los sanitarios, por ejemplo, es admirable lo que están haciendo, pero como yo digo, los policías municipales de Madrid, que están todo el día en la calle controlando que no es el confinamiento, los bomberos, el servicio sanitario que tenemos nosotros aquí, los empleados de la funeraria municipal están haciendo 3 servicios de media más que en un día ordinario y están aguantando la presión psicológica que les supone eso, por ejemplo, y sin embargo siguen trabajando y además te reciben y te reciben con una sonrisa y muchas veces te dan ánimos ellos, los homenajes que hay a los sanitarios todos los días a las 8 de la tarde. Yo digo que aquí se critica mucho y yo creo que tiene una parte de razón la obstinación de Pedro Sánchez en no declarar un luto nacional. Es decir, cuando hay 23.000 muertos no hay que esperar a que finalice la pandemia para declarar un luto nacional y poner las banderas a media asta. En el Ayuntamiento de Madrid lo hemos hecho y en la Comunidad de Madrid lo hemos hecho. Es decir, que el mensaje sea de esperanza, que el mensaje sea de que vamos a salir adelante, de que el mensaje va a ser que entre todos lo podemos sacar adelante, es un mensaje que es cierto, pero es un mensaje incompleto. Porque si tú obvias la parte de los que están muriendo y la parte de los que están sufriendo, te estás dejando una parte muy importante. Si nosotros al final salimos como sociedad mejor de lo que hemos encontrado es porque lo haremos sobre la piedra angular que supone precisamente todos aquellos que han muerto como consecuencia de esta pandemia. Si en cualquier momento abandonamos su recuerdo y abandonamos su homenaje, estaremos dejando incompleto la reconstrucción que vamos a necesitar como sociedad. Por eso digo que, y tiene razón esas críticas, hay 23.000 personas que han muerto. Es necesario que los españoles seamos conscientes de verdad de la magnitud de la tragedia que estamos viviendo y para eso los símbolos nunca exceden, nunca sobran, es decir, nunca sobra un gesto de recuerdo hacia todos aquellos que hayan fallecido. Y porque además esos mensajes de esperanza y optimismo estarían completos si no pensamos en los que se han quedado.